Buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios les siga bendiciendo grandemente. Hoy, este nuevo día sábado, con la serie de contrastes, vamos a continuar con el personaje bíblico del día de hoy, Josué. Biografía de Josué. Josué fue uno de los profetas más relevantes de la historia. Nació en Egipto, era hijo de Nun, de la tribu Efraín. Su nombre era Oseas. Esto lo apreciamos en el libro de Números, capítulo 13, versículo 16, donde dice: y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué, y así se le conoce principalmente a Josué. Fue contemporáneo de Moisés y su sucesor. Fue elegido por Dios para reconquistar la tierra prometida y devolverla a los israelitas. Josué en hebreo significa Jehová es salvación. Su vida aparece narrada en el libro que lleva su nombre, ubicado en el Antiguo Testamento. Fortalezas. Josué era un creyente fiel. En Números 13 vemos que Dios le había ordenado a Moisés que enviara 12 personas para espiar la tierra, una por cada de las 12 tribus de Israel. ¿Qué diferencia vemos aquí? Mientras que los otros 10 no confiaban en la palabra de Dios, sino se dejaban influenciar por sus miedos y por lo que habían visto, mientras que Josué era diferente. Él creía en las promesas de Dios. Era un hombre de acción. No estaba ocioso esperando que Dios actuara en él, sino Josué cumplía con su parte en obedecer a Dios en cada ocasión que Dios le hablaba. Por eso es que Josué tenía un espíritu dispuesto. Cabe destacar que la clave del éxito de lo que Josué hacía no era su obediencia, sino la voluntad de Dios. Jehová ya tenía determinado el propósito de la vida de Josué. Era obediente, tanto a Dios como a su mentor Moisés. Josué se caracterizaba por su obediencia y compromiso desde entonces, tanto con Dios como con su mentor, lo que es de gran enseñanza para nosotros los jóvenes. En el panorama con Dios, Josué siempre acataba el llamado de la obediencia en cada andar de su vida, en los planes y conquistas de cada batalla. El éxito también se relaciona con su entrega fiel. Dios no lo iba a desamparar, tal como le prometió. En general, Josué había estado largo tiempo en el oficio junto a Moisés, por lo cual siempre fue un buen discípulo subordinado. Josué sabía lo importante que era estar bajo cobertura espiritual de Moisés. Liderazgo es la cualidad más conocida de Josué. Su forma de liderar al pueblo de Israel durante esos 7 años de la conquista de la tierra prometida. Josué era un líder que contaba con las mejores y más armoniosas cualidades que debe tener un líder que va a dirigir el destino de un pueblo. Josué es considerado como uno de los más grandes líderes militares de la Biblia. Debilidades. Josué no dejó un sucesor. Josué se enfocó tanto en continuar su misión de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida y por lo tanto no pensó en el futuro, sino estaba dedicándose al presente y al plan de Dios. Puede estar relacionado por la infancia dura que tuvo en la esclavitud egipcia. No tuvo la compañía de una figura paterna, por lo tanto estaba abandonado. Tal vez esa haya sido una razón por la cual no dejó algún sucesor. Toda su etapa sirviendo a Dios estaba con el objetivo de obedecer y cumplir cada mandato que Dios le mandaba, afanándose así en el ministerio de liderazgo y no le hacía énfasis a otras áreas que de igual son importantes. Empecemos a promover discípulos, mis queridos hermanos, que hagan lo que hacemos. En Mateo 28:19 dice:
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aplicaciones. Tenemos el deseo de servir a Dios. ¿Queremos ser utilizados para la obra de Dios? ¿Agradamos a Dios con lo que hacemos? ¿Confiamos realmente en Dios? Estas 4 preguntas, mis queridos hermanos, son para pensar, para meditar, que si las aplicamos en nuestro día a día. Puntos reflexivos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. A Dios no le interesan nuestros orígenes, más bien le interesa nuestra obediencia. Dios usa a los candidatos menos indicados para el liderazgo. Reflexión. Dios usó a Josué a pesar de su difícil infancia. Dios utilizó a Josué a pesar de los pecados de los demás. Josué aprendió cada momento junto con su mentor Moisés. Josué esperó su momento y descubrió cuál era su propósito. Conclusiones. Josué confió en Dios. Los comienzos difíciles de Josué podrían haberlo mutilado con inseguridades, pero no se concentró en su pasado, sino que aprendió del mismo. Permitió que Dios haga algo único en su vida. Josué confiaba que Dios lo iba a dirigir en cada nueva situación, a pesar de las adversidades que nos puedan rodear. Debemos tener siempre presente que Dios está con nosotros y Él quiere lo mejor para uno de nosotros. Josué fue diligente, paciente y un buen subordinado. Como ayudante de Moisés, Josué era diligente y paciente, permitió que Dios trabajara a fondo en su vida, simplemente sirvió a Dios y confió en Él. Como Josué, no debemos permitir que el pasado defina nuestro presente y nuestro futuro. Tal vez, como en el caso de Josué, nuestra infancia pudo haber sido dura, el entorno que nos rodeaba quizás no era el mejor. Puede ser que aún no hemos visto el propósito de Dios en nuestra vida en plenitud. Y así otras situaciones pudieran destacarse. Como seres humanos solemos darle respuesta a todas nuestras acciones y a todo cuanto nos pasa con lo que fue de nosotros en un pasado. Y le hacemos hincapié constantemente quizás para hacernos más aceptos frente a los demás o justificar quiénes somos, tanto en el entorno cristiano como no cristiano. Se pueden apreciar este tipo de reacciones, pero recordemos algo. Dios, con su inmenso poder, nos perfecciona en nuestra debilidad. Ahora pregunto, ¿qué preferimos hacer? ¿Confiaremos en Dios así como lo hizo Josué? ¿O nos quedaremos con el temor así como lo hicieron aquellos 10 espías cuando inspeccionaron la tierra? Josué, desde muy temprana edad, aparentemente estuvo alrededor del abandono. En primer lugar, de parte de su padre, de que no hay registro de haber guiado y aconsejado a su hijo. No se sabe tampoco si estaba vivo. En ese caso, sería la respuesta del por qué Dios escogió a Moisés para ser su mentor y que escogiera a Josué para ser su sucesor, incluso antes que a sus hijos. Para una misión tan desafiante, ¿cuán duro pudo haber sido para Josué no contar con un padre? Si Nun estuvo vivo durante el éxodo, esto significaría otro panorama. La generación de Nun cometió un gran pecado contra Dios al no confiar que los iba a llevar a la tierra prometida.
No hay evidencia de que el padre de Josué hablara a favor de su hijo y de Caleb después que los 12 espías regresaron. Esto podría indicar que Nun había muerto para esa época o que formaba parte del grupo que desconfiaba de Dios. Si Nun formaba parte de la generación infiel, entonces Josué tuvo que haber sufrido la angustia de vagar en el desierto solo con la mentoría de Moisés para continuar su misión. Sea cual fuese el escenario, la pérdida de su padre o tener un padre incrédulo significó que Josué tenía que confiar que el Señor lo iba a guiar y a fortalecer en su fe. Los tiempos transitorios pueden ser difíciles, especialmente para los jóvenes. Sin embargo, seamos como Josué, con ese espíritu dispuesto a seguir en el camino del Señor. Seamos testimonio de superación ante las pruebas. Recordemos, Dios da fuerza al cansado. Dios le bendiga, mis queridos hermanos.